Muchas gracias, muy buenos días. Vamos con lo mejor de la información deportiva. La capitalina Melissa Rebolledo fue la mexicana mejor colocada en el torneo satélite de esgrima que se realizó en Bangkok, Tailandia. La capitalina Melissa Rebolledo se ubicó entre las mejores 7 esgrimistas en el torneo satélite, modalidad de florete en Kocaeli, Turquía, mientras que su compatriota Natalie Mitchell terminó en el puesto 14. Rebolledo se impuso a la local Can Sutor por 15 toques a 7, luego fue superior a la brasileña Ana Beatriz Bulcao para después caer ante la ucraniana Olga Leleiko. En tanto, Mitchell venció a Amita Bertier de Singapur y perdió contra la ucraniana Olga Leleiko 15-12. El primer lugar fue para la canadiense Eleonor Harvey, seguida de la húngara Gabriela Hopka-Varga, mientras que el tercer sitio fue compartido por las ucranianas Olga Leleiko y Alexandra Seniuta. Capital 21. Y se llevó a cabo una edición más de la tradicional Carrera del Fuego Nuevo en Iztapalapa. Esta carrera, año con año, forma parte de las festividades de la demarcación y tiene como característica especial que no solo premia a los ganadores de la carrera, sino también a aquellos primeros vecinos de la demarcación que llegan en los primeros lugares. La jefa delegacional en Iztapalapa, Dion Anguiano Flores, entregó los premios a los ganadores de la Carrera del Fuego Nuevo, que se desarrolló en calles y avenidas de la demarcación y congregó a 3,000 participantes. El primer lugar absoluto fue para el corredor mexicano Javier Vega Luna, de Nezahualcóyotl, Estado de México, con un tiempo de 30 minutos y 36 segundos. Por la rama femenil, el primer lugar absoluto fue para la corredora Mayra Sánchez Vidal, de Toluca, Estado de México, con un tiempo de 34 minutos con 34 segundos. En ambas categorías recibieron 10,000 pesos cada uno. Asimismo, se entregaron las preseas y premios correspondientes a los ganadores en las categorías Juvenil, Libre, Máster, Veteranos y Veteranos Plus para corredores foráneos e iztapalapenses. Para Capital 21, Viana Izárate.